Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entendiendo los Tiempos. Como siempre, cada semana traemos un tema de actualidad y lo analizamos desde una perspectiva bíblica. Hoy tenemos por delante un tema que entendemos es de suma importancia para poder entender adecuadamente nuestra sociedad, y es la cultura. Pero, ¿qué es la cultura? El diccionario la define como el conjunto de conocimientos, ideas, creencias, valores y costumbres que caracterizan a un pueblo y que se transmiten de generación a generación a fin de orientar las conductas y las prácticas individuales y colectivas. Se dice que la cultura de una sociedad es un reflejo y una referencia de qué tan sana está la moral y el desarrollo de esta sociedad. Y en el programa de hoy queremos analizar justamente cómo está nuestra cultura. Muchas personas identifican o nos dicen que estamos en una crisis cultural en el día de hoy, que los valores que se promueven están totalmente perdidos, o sea que estamos promoviendo antivalores. Y ante ese planteamiento nos preguntamos, ¿está nuestra cultura en crisis? ¿Vivimos en una sociedad que promueve el respeto a las leyes? ¿O estamos en una sociedad donde cada quien impone su interés particular por encima del de los demás? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Para responder estas preguntas y muchas más, tenemos con nosotros a nuestro querido hermano y amigo Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo te encuentras? Hola Eduardo, muy bien, gracias al Señor, y contento de poder estar de nuevo en el programa. Y sobre todo, de verdad, este tema es sumamente relevante. Así que me alegro que hayas escogido este tema para tratarlo hoy. Sugel, antes de empezar, ¿cómo estuvo tu viaje en la conferencia donde estuviste ministrando en Los Ángeles, en California? Gracias al Señor, yo estuve en un retiro de matrimonios en México y luego fuimos a la conferencia de expositores, y yo creo que el Señor nos bendijo, no solamente en el sentido de que pudimos ministrar, sino también en el sentido de que nosotros fuimos ministrados a través de las predicaciones de otros, de las conversaciones edificantes con otros hermanos. Así que nos fue muy bien, gracias al Señor. Esa conferencia de expositores es un taller donde se enseña acerca de predicación. No, usualmente se toma un tema, en este caso fue Jesucristo el Inigualable, y se predica teniendo en mente de manera primaria a pastores y predicadores, pero también al público en general. Pero sí hay talleres, o sea, es conferencias y talleres. Y se trata de manejar los temas de tal manera que pueda ayudar a los predicadores, pero no es solamente a temas de predicación. Y en este caso se habló de la gloria de Cristo en la salvación, de la unión con Cristo. A mí me tocó predicar acerca de Cristo como predicador. Otro hermano habló de la humanidad de Cristo. O sea, todo estuvo centrado en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es inigualable, incomparable. Y fue una tremenda bendición. Me lo imagino. Sugel, ¿cómo podríamos definir qué es cultura? Yo di una breve definición al empezar. ¿Y cuál sería el marco bíblico bajo el cual la podríamos definir? Tú diste una definición de diccionario que yo creo que es correcta, pero si tratamos de ver esto a la luz de la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir necesariamente a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Y yo sé, Eduardo, que los creyentes que nos están viendo, si tienen unos añitos en la fe, tienen que haber escuchado este texto muchas veces. Pero permítanme leerles el texto otra vez, porque es que es el punto de partida para todo lo demás. Dice el Señor que al sexto día
creó al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces Dios le dio una tarea a ese hombre que él creó a imagen y semejanza suya. Cuando digo hombre, obviamente, Eduardo, me refiero en sentido genérico a los seres humanos, varones y hembras. Dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, multiplicaos, sojuzgad la tierra, etc. La idea de ese texto, aunque obviamente no podemos hacer ahora un análisis exhaustivo del pasaje, pero hay un teólogo, Michael Tipton, que dice que este relato está diseñado específicamente para llevar al lector a concluir que el resultado deseado por Dios, es decir, su propósito de crear a la humanidad a su imagen, era crear comunidades florecientes. O sea, déjame explicar a qué se refiere este autor. El hombre creado a imagen de Dios debía representar a Dios en el jardín del Edén, actuando como su vicerregente con el propósito de proveer para las criaturas que él había hecho. O sea, el hombre tenía la responsabilidad, y esta palabra es importante, de cultivar el potencial de este planeta para la gloria de Dios en el florecimiento de lo creado. Y es por eso que este pasaje ha sido conocido como el mandato cultural. Y aquí viene la palabra clave de este programa. Eduardo, muchos usan la palabra cultura como sinónimo de refinamiento. O sea, si una persona, por ejemplo, le gusta la música clásica o lee a Shakespeare, a los clásicos, dicen, es una persona culta. Pero la palabra cultura viene del latín y significa cultivo o crianza. O sea, nosotros fuimos creados para reflejar el carácter de Dios mientras ponemos nuestras capacidades creativas al servicio de todo lo creado, desarrollando o cultivando el potencial de este planeta para la gloria de Dios y para el bien de las criaturas. Así que en ese sentido, Eduardo, la cultura es el trabajo que hace el hombre para cultivar lo creado, y ahí entra nuestra creatividad, no solamente en el arte, eso es parte también de la agricultura, la tecnología, la política, cómo debe gobernarse una sociedad, cómo debe desarrollarse y relacionarse entre sí los seres humanos. Todo eso es cultura. Así que la palabra cultura es un término muy amplio, Eduardo, que no solamente encierra lo que hacemos en el arte, es en todo lo que es cultivar el desarrollo de este planeta. Sujel, ¿tú dirías que nuestra sociedad está en crisis, en una crisis cultural en este sentido, donde no se respetan ese mandato cultural dado por Dios y donde lo vulgar, si podemos decirlo así, tiene más peso en la cultura que los mandatos que el Señor nos da? Por ejemplo, la música que se oye hoy en día es una música que tiene un lenguaje vulgar en muchos casos, las letras de esa música de una manera explícita. ¿Es esto el reflejo de una sociedad que está en decadencia? ¿Por qué tú te ríes así, Sujel? Explícame, ¿por qué te ríes así? Yo me río porque últimamente tú me haces una pregunta y yo te digo casi siempre, para responder esa pregunta tenemos que ir un poco más atrás. Y no quiero acabar con la paciencia, ¿verdad?, de lo que nos están viendo, pero es que, fíjate, esa pregunta que tú acabas de hacer presupone algo más. Cuando tú dices que nuestra cultura está en crisis, el problema con esa declaración es que tú necesitas un parámetro de normalidad, un parámetro absoluto para poder comparar la cultura, porque de lo contrario, alguien pudiera decir, no estamos en crisis, simplemente es que la cultura ha evolucionado. Entonces, si la cultura evoluciona y es relativa,
en cierto modo, nunca va a estar en crisis, simplemente es una manifestación de lo que el hombre es. Mira, decía Francis Schaeffer, que fue un gran pensador del siglo XX, murió en el 1984, si no recuerdo mal. Francis Schaeffer decía que los artistas suelen ser los primeros en captar los cambios culturales de su tiempo. Déjame darte un ejemplo que no tiene que ver con la música, porque la música suele ser un tema delicado en el sentido de que es un poco, para algunas personas, yo no lo veo así, pero para algunas personas no les resulta tan concreta como hablar de la pintura. Tú miras un cuadro, por ejemplo, de Rembrandt o de los pintores del siglo XVII, Vermeer, los que han visto, por ejemplo, La joven de la perla, y son tan realistas, parece casi una fotografía. Pero luego nosotros llegamos al impresionismo, y ahí tenemos que citar a Cézanne, a Manet, a Monet. ¿Qué pasó en el impresionismo? Bueno, que los artistas no solamente ya no querían pintar la realidad como se veía, ¿verdad?, en una fotografía, porque ya se había inventado la fotografía. O sea, algunos de ellos decían, ya tú tienes una cámara fotográfica y por lo tanto esa cámara capta la realidad como un pintor no pudiera hacerlo. Entonces, ¿para qué seguir pintando de esa forma si nosotros ya tenemos la fotografía? Pero no solamente fue el invento de la fotografía lo que comenzó a cambiar la pintura, fue un parámetro filosófico. Cézanne decía, el artista no pinta la realidad tal como es, sino como él la percibe. Entonces, fíjate, Eduardo, aquí ya tenemos un cambio paradigmático cultural importante, porque ahora no se trata de cómo son las cosas en realidad, sino cómo yo las veo. Entonces, ahora el hombre se convierte en el parámetro para definir la realidad. Y el próximo paso fue el cubismo. El que ha visto un cuadro de Pablo Picasso, por ejemplo, es un cuadro que no tiene forma tan definida como la tenía inclusive el mismo impresionismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el relativismo filosófico, moral, de valores, ahora se está viendo en la pintura. Y de esa manera nosotros llegamos al día de hoy, la era posmoderna, donde, para serte honesto, Eduardo, cualquier disparate es una obra de arte. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo tomé un curso, me interesó, me invitaron a un curso de pintura posmoderna. Y yo dije, wow, qué interesante. Así que fuimos al curso y el profesor, que era eminentemente postmoderno y a favor del postmodernismo, él decía, miren este cuadro de un pintor de esos famosos del pasado y ahora miren esta obra de arte. Y entonces se veía una silla. Yo no sé si las personas que nos están mirando en otros países de América Latina saben lo que es el guano, pero es esa silla que usan nuestros campesinos en los campos, una silla de guano maltrecha con un pegote de grasa amarrado con un alambre, y decía, eso también es arte. Y yo le decía, yo levanté la mano y dije, profesor, excúseme, usted me está diciendo que el David de Miguel Ángel o la Piedad o un cuadro de Rembrandt se puede equiparar a esto que honestamente a mí me parece un disparate, pero ya todo es arte. O sea, ya cualquier cosa, Eduardo, es arte, porque el hombre ha abrazado el relativismo como filosofía. Y el relativismo dice que ya no hay absolutos. Ya no hay absolutos en la belleza, ya no hay absolutos en los valores, ya no hay absolutos en la moral. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en la música de hoy, sobre todo en su letra. Aunque yo te puedo decir que hay música que sin letra puede ser indecente por los movimientos que genera en el ser humano. Porque, como dice un estudioso de la música, el cuerpo no miente. O sea, tú puedes evaluar la música por lo que esa música te quiere llevar a hacer. Y yo te puedo dar un ejemplo más adelante de eso, pero sobre todo la música que tiene letra, en el día de hoy tú oyes un reggaetón
y exalta el qué, exalta la violencia, la denigración de la mujer, usar a la mujer como un objeto, la vulgaridad. ¿Qué te está diciendo todo eso? Que nuestra cultura ha involucionado. Y ahí sí podemos decir que estamos en una crisis. Pero recuerda, Eduardo, para yo poder llegar a esa declaración, yo necesito valores absolutos. De lo contrario, no hay parámetro de comparación para decir que la cultura está en crisis. Y perdóname esta respuesta tan larga. No, Sujel, está muy bien, no te preocupes. Tú nos has dicho que muchas personas nos enseñan, ¿verdad? O nos dicen que el arte es subjetivo y que por ende cualquier expresión que alguien sugiera como arte es válida. Entonces, ¿cuál sería el estándar que debemos de tomar en cuenta para validar el arte en nuestra cultura? Pero quiero que me respondas esta pregunta en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, nosotros concluimos el segmento anterior preguntando ¿cuál sería el estándar que debemos tomar en cuenta para validar el arte, la música en nuestra cultura? Una de las cosas que yo les pregunto a mis estudiantes en la clase que doy en el Colegio Logos de Filosofía es, ¿la belleza es absoluta o relativa? Entonces, eso... siempre el curso se divide entre los que dicen que es absoluta, entre los que dicen que es relativa. Los que dicen que es relativa, yo le hago entonces otra pregunta. ¿Ustedes creen que la belleza es relativa? ¿Quiere decir eso que no existe el mal gusto? Porque si la belleza es relativa, sencillamente los gustos son diferentes. Entonces ahí yo lo llevo a decir, bueno, desde una cosmovisión bíblica, la belleza es absoluta, pero el gusto es relativo. Ahora, Eduardo, ¿por qué yo digo que la belleza es absoluta? Porque Dios, el creador, es descrito en la palabra como hermoso. Por ejemplo, en el Salmo 27, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese contemplar la hermosura es ver a Dios en todos sus atributos, que es su belleza. Ahí voy. ¿Qué es lo que hace a Dios hermoso? Porque Él no tiene forma o sea, Dios es espíritu. Hay dos cosas que definen, por decirlo de alguna forma, la belleza de Dios. Por un lado, como tú acabas de decir, el balance de sus atributos. O sea, nuestro Dios es perfectamente balanceado en su amor, su bondad, su justicia, su santidad, etc. Pero en segundo lugar, la Biblia habla de la santidad como el brillo de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace a Dios hermoso? Que Él es balanceado en sus atributos. O sea, Dios no es más santo que justo, Él no es más justo que amoroso, Él es perfectamente balanceado. Pero en segundo lugar, en el hecho de que Dios es santo. Eso nos da valores para poder determinar cuando una expresión artística se acerca más a la cosmovisión bíblica y yo puedo decir, ese cuadro es hermoso, tiene balance, las ideas que expresa a través de la pintura, de la música, son ideas apropiadas de acuerdo a una cosmovisión bíblica. Pero hay música que, por ejemplo, canciones que puede tener una música hermosa, pero la letra es terrible. Por ejemplo, John Lennon tuvo un sueño. El sueño de una sociedad sin Dios, sin religión, sin nada de eso. Y él soñó que esa sociedad iba a ser perfecta, la gente se iba a amar y la plasmó en la canción Imagine. Los que han escuchado esa canción, y yo sé que tú la conoces, Eduardo, posee una música que yo puedo decir que es muy bonita, pero la letra es terrible. Entonces tiene que haber un casamiento, un matrimonio entre la música y la letra para que yo pueda decir, wow, esa canción es apropiada, es una canción hermosa
en todos los aspectos. Su letra es hermosa, su música es hermosa. Lo que está pasando en el día de hoy, Eduardo, lamentablemente, es que el hombre ha perdido todo parámetro. Y nosotros tenemos ya no solamente letra terrible, sino con una música que te lleva a movimientos que son francamente vulgares, francamente indecentes. Pero tú y yo tenemos un parámetro, la palabra de Dios, para poder definir eso. El que quita a Dios del medio y a su palabra se quedó sin parámetros de evaluación. Entonces, Sugel, es el problema en el que estamos hoy. Lo que tú planteas es que la crisis que estamos viviendo en nuestra sociedad es que nos hemos apartado de la palabra de Dios. Totalmente. El problema está en el relativismo. Y yo te lo voy a poner en el plano de la educación, que es también un plano más concreto. Hoy día no se le puede decir a un estudiante que esté equivocado porque su verdad es tan verdad como la verdad del profesor. Entonces tenemos un problema, Eduardo, porque ahora cualquiera puede decir una tontería en un aula de clases y no podemos decirle que esté equivocado, y sobre todo porque podemos dañar su autoestima. Una pregunta, entonces, una pregunta. Sí. Si un estudiante entonces dice 2 más 2 son 5 y no 4, eso no puede ser aceptado. Bueno, tú te vas a encontrar con dos tipos de educadores seculares en el día de hoy. Algunos que van a decir, no, hay parámetros absolutos, pero son los que te da la ciencia. Otros no. Por ejemplo, la historia, hay una revisión de todas las historias en el día de hoy, donde las cosas se supone que ya no son como nos las contaron. Entonces, tú no puedes estar seguro de nada. Y hay otro profesor que te va a decir, no, aún la ciencia es relativa, porque lo que hoy es verdadero en ciencia, mañana puede que no lo sea. Entonces, te vas a encontrar con diferentes personas que te dicen diferentes respuestas a esa pregunta. Pero definitivamente no hay duda de que el relativismo lo ha impactado todo y desde nuestro punto de vista cristiano lo ha infectado todo, incluyendo la cultura. Ahora, Eduardo, las ideas tienen consecuencias. Cuando tú levantas a un niño escuchando antivalores a través de la música, eso es tan poderoso que ya no importa lo que tú le enseñes en la casa, tú estás enseñando a ese niño a ser vulgar. Por eso es que alguien decía, déjame escribir las letras de las canciones y no me importa quién escriba las leyes, porque al final de cuentas, las canciones que tú escuchas son más poderosas que las leyes que están en un papel. Sugel, ¿y hacia dónde entonces va la sociedad? Porque cada día se erosiona más. Ya hemos establecido que realmente hay una crisis. Hemos visto que nos hemos apartado de los principios de la palabra de Dios, de las verdades absolutas, y hay un relativismo imperante. ¿A dónde va nuestra sociedad? Bueno, a un descalabre, y de hecho yo creo, Eduardo, que no es que va, es que ya nosotros estamos ahí. Lo que nosotros vamos a ver en los próximos años son los frutos. In the silence, I hear your voice, whispers of forever. A heartfelt choice to love without limits, to give without shame. In your eyes, my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite.
touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. We'll weather every storm, we'll face every test. Our love will be the anchor that holds us best. Through the ups and downs, we'll stand as one. Forever and always, our love will have won. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. In your loving eyes, I see our destiny. Forever and always, our love will be free. In your loving arms, I am home. With you, my heart beats, forever will roam. Frutos terribles de esa realidad, pero ahí estamos. Yo te voy a dar un ejemplo otra vez con la literatura, porque la literatura también es muy poderosa. Hace muchos años, una autora llamada Shirley, apellido Shirley, no me acuerdo ahora el nombre, escribió un cuento, un relato corto, donde un grupo se llamaba El Sorteo. Y el sorteo era lo siguiente: en una comunidad específica había un sorteo donde para sacrificar a un ser humano a una divinidad con el propósito de que la tierra pudiera ser productiva ese año. Y los vecinos se reunían, pasaban un papel y al que le tocaba el papel, desgraciado, todos los vecinos, incluyendo los niños, apedreaban a esa persona hasta la muerte. Cuando se publicó ese relato originalmente hace décadas atrás, el público reaccionó airado. Y cada vez que ese cuento era estudiado en una clase de literatura, las personas reaccionaban. Hasta hace poco que en una clase de literatura en California, cuando la maestra leyó el cuento, Eduardo, no hubo ninguna reacción moral. Las personas dijeron, bueno, esa era su costumbre, esa era su cultura y por lo tanto hay que aceptarlo. O sea, no hubo un estudiante que pensara que ese sacrificio humano era incorrecto. Y tú te preguntas, ¿cómo nosotros llegamos ahí? Poco a poco erosionando los valores. Lo que pasa, Eduardo, es que hoy las personas que son víctimas de esa violencia pegan su grito al cielo sin darse cuenta que ellos mismos muchas veces apoyan esos antivalores en nombre de la libertad de expresión que provoca esa violencia, que provoca que a una persona la maten para robarle un celular, o como pasó antes de ayer en Alemania. No sé si leíste que un individuo entró a un establecimiento, no tenía mascarilla y le dijeron, tienes que usar mascarilla. Independientemente de si tú estás de acuerdo con eso o no, el establecimiento pone sus reglas
Pues el individuo salió, buscó una mascarilla, llegó al establecimiento y ya ahí se la volvió a quitar y mató al dependiente de un balazo. Entonces tú dices, pero ven acá, vivimos en el lejano oeste, ¿dónde que estamos? Bueno, las ideas tienen consecuencias. Nosotros erosionamos los absolutos, los valores absolutos, la moral absoluta, y ahora estamos, como dice una de nuestras canciones antiguas, por eso estamos como estamos. Sí. Sujel, muchos dirían que esta crisis en nuestra sociedad es debido a la falta de educación, a la situación en la cual están viviendo muchos niños en hogares donde ha habido divorcio, hogares que son monoparentales, si podemos decir así, que son factores externos como el tráfico de drogas, prostitución. Esas situaciones mundialmente están contribuyendo a la crisis de valores que tenemos. ¿Tú lo ves así? ¿O tú crees que hay otro problema? La Biblia nos enseña que hay otro problema, que no son factores externos en sí. Mira, no hay duda que los factores externos inciden en la vida del ser humano, pero el problema del hombre está en el hombre. Cristo dijo, es del corazón que salen los homicidios, los adulterios, la codicia, la avaricia, la mentira. Todo eso sale del corazón. Entonces, el corazón del problema, como dijo alguien, es el problema del corazón. No transformas el corazón y no estás terminando el problema. Ahora, yo no puedo pretender, porque sería utópico, que toda una sociedad se haga cristiana y tenga una transformación del corazón. Y para eso están las leyes y para eso está el uno promover los valores apropiados y al mismo tiempo sancionarlos con leyes justas que sean iguales para todos. Entonces, si un individuo comete una fechoría, debe ser castigado por la ley. La ley no cambia el corazón, Eduardo, pero definitivamente frena el avance de la maldad. El problema es que también las leyes han sido infectadas por este relativismo moral. Por eso es que tantas personas abogan porque matar a un niño en el vientre de su madre no es ningún problema, es un asunto de elección. Entonces ya tú ves cómo aún las propias leyes de la nación están siendo transformadas por ese relativismo intelectual o filosófico. Es una situación que estamos viviendo muy complicada, Sujel, porque fíjate en algo también. Hay países muy desarrollados donde se enseñan los valores y esas personas no cumplen los valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo motiva? Que se está tratando de hacer un cambio externo con educación y enseñanza externa, pero no se está trabajando con el corazón de las personas. ¿Cómo podemos trabajar con ese corazón? Esa es una buena pregunta. Dios ha puesto en el mundo diferentes estamentos de autoridad, ¿verdad? Está la autoridad del gobierno, está la autoridad del hogar y está la autoridad de la iglesia. Y cada uno tiene su función. ¿Qué pasaría, Eduardo, en una sociedad donde el gobierno, sin ser cristiano, hiciera valer la justicia? No es un gobierno creyente, pero tiene leyes. Y hace valer las leyes a través de reglas justas, a través de leyes justas, pero al mismo tiempo tenemos hogares de padres responsables y sobre todas las cosas tenemos una iglesia que no olvida su misión de predicar el evangelio. Esa sociedad va a florecer porque el evangelio es la única esperanza que nosotros tenemos para que pueda haber un cambio de corazón. Pero note, Eduardo, que la iglesia no es la única.
única institución que Dios ha diseñado para el florecimiento humano. Dios también diseñó la autoridad del gobierno civil y Dios también diseñó los hogares. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo, por decirlo de alguna forma, un trabajo más integral, pero la iglesia tiene que seguir haciendo su trabajo de predicar el evangelio, porque sin eso no funciona nada. Nuestra esperanza está en el poder del evangelio para transformar el corazón del hombre. Sugel, ¿tú crees que las iglesias nos hemos alejado de la cultura en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, de las artes o de los escenarios donde pudiéramos influir con una cosmovisión cristiana? Absolutamente. La Iglesia de Cristo tuvo un ataque intelectual muy fuerte a final del siglo XIX, principios del siglo XX, y es lamentable que muchos, no puedo decir todos, pero muchos del pueblo evangélico, en vez de reaccionar con un contraataque intelectual, porque la Biblia, Eduardo, aguanta cualquier ataque intelectual, resiste cualquier ataque, lo que hizo la iglesia fue que se retiró de donde se estaban discutiendo estos temas, las universidades, donde se estaban haciendo las leyes, y eso hizo que la cosmovisión cristiana no se hiciera sentir en nuestra sociedad. Gracias al Señor que hombres como Carl Henry, Francis Schaeffer, hoy día tenemos muchos intelectuales que están poniendo su mente al servicio del Señor, promoviendo una verdadera cosmovisión cristiana y analizando todos estos temas a la luz de una cosmovisión cristiana. Y yo creo que hoy estamos en una mejor situación que antes, pero yo creo que lamentablemente, Eduardo, todavía impera mucho anti-intelectualismo en las iglesias evangélicas como producto de que no se está predicando fielmente lo que el texto bíblico dice. Si nosotros enseñamos todo el consejo de Dios desde el púlpito, nosotros vamos a equipar a los creyentes para poder defenderse de todos estos ataques. Pero en muchas iglesias, lamentablemente, hay mucho emocionalismo y poca predicación seria de la palabra de Dios. Es una realidad que hay una crisis, la estamos viviendo, pero qué bueno es saber que tenemos esperanza, qué bueno es saber que está ese mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de salvación que transforma nuestros corazones y nos ayuda a vivir para la gloria de Dios, cumpliendo con su ley y cumpliendo, ¿verdad?, con los valores que Él nos ha dado. Gracias, mi hermano, por haber estado con nosotros una vez más en este programa. Un privilegio. El privilegio es nuestro y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.